Buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Bueno, para mí es un privilegio poder estar aquí. No crean que no me dan nervios. Pero hoy quiero compartir algo, una palabra que Dios ha dado a mi vida, que ha sido la base de mi llamado y que no es algo que sea solo para mí, sino que es para toda la iglesia. ¿Y quiénes somos la iglesia? Todos nosotros, aquellos que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, hemos sido llamados a salir, ¿cierto? A ir. Jesús dijo, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y ese es nuestra responsabilidad. ¿Quiénes de ustedes han creído en el Señor Jesús como su Salvador? Amén. Así que todos nosotros, aquellos que acabamos de decir amén, tenemos una responsabilidad y es compartir eso que hemos recibido por gracia, darlo por gracia, ¿cierto? Y en amor a otros. Todos, dice Jesús, somos luz, ¿cierto? Ustedes son la luz del mundo y que esa luz no se puede esconder. Entonces, eso es lo que queremos que veamos o quiero que veamos en esta mañana. Y vamos a leer, abrir nuestras Biblias en Mateo 9, versículos 35 al 38. Y esa enseñanza la he titulado Una iglesia con pasión por los no alcanzados. En Mateo 9, versículos 35 y 38, un texto tal vez muy conocido por la mayoría de nosotros, que se titula La mies es mucha, y la palabra de Dios dice así: Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Quiero que veamos hoy 3 características del ministerio de Jesús. Nosotros como cristianos somos seguidores de Cristo. Entonces vamos a ver 3 características que podemos sacar de este texto. La primera de ellas es que Jesús no se quedó quieto. ¿Qué dice el versículo 35? Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Eso quiere decir que el ministerio de Jesús fue un ministerio activo. Jesús no se quedó en un lugar quieto esperando que la gente llegara para escuchar sus enseñanzas, sino que Él recorría los pueblos, las aldeas, y la gente lo seguía, y la gente veía sus milagros y las señales que hacía, y le seguían, ¿verdad? Entonces el ministerio de Jesús fue un ministerio activo. Jesús salió, fue, pero ¿qué hacía en esos pueblos y en esos lugares que Él visitaba? Dice el texto que enseñaba, predicaba el evangelio, pero también sanaba toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Este sanar tiene que ver con el ver la realidad, ver los problemas que tiene el lugar donde Él iba, y Él actuaba frente a esas dificultades o frente a esos problemas que tenía el pueblo, ¿cierto? Vemos también un ejemplo con la alimentación de los 5,000. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Estaba Jesús enseñando, ¿cierto? Y dice que había 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y llegan los discípulos, y esto que les estoy diciendo está en Mateo 14. Llegan los discípulos y le dicen: Maestro, manda esto a estas personas a su casa, porque ya llevan mucho tiempo aquí y no han comido. Y Jesús les dice: ¿por qué no los alimentan ustedes? Y ellos
pero es que son muchísimos, ni por más que trabajáramos un año, podríamos ahorrar lo que se necesita para alimentarlos a todos. Y Jesús dice, ¿qué tienen? Y es cuando aparece el muchacho, ¿cierto? Con los 2 peces y los 5 panes. ¿Y qué hizo Jesús? Oró y multiplicó el alimento, ¿cierto? Sació la necesidad que había en ese momento con ese pueblo y con esa multitud que lo estaba siguiendo. Entonces el ministerio de Jesús fue un ministerio activo. Jesús no se quedó quieto. Jesús fue a los pueblos. Jesús vio la necesidad y actuó frente a esa necesidad. Jesús enseñó, predicó el evangelio, pero también actuó frente a eso específico que necesitaba la gente en cada lugar donde él iba. Entonces, si Jesús no se quedó quieto y nosotros somos seguidores de él, ¿qué debemos hacer? No quedarnos quietos, ¿verdad? Debemos salir. Veíamos en el video, Jesús dijo vayan. ¿Cómo sería si vayan fuera menos comodidad entre nosotros y salir a compartir esa luz que Dios nos ha dado, su verdad, su palabra? El segundo aspecto del ministerio de Jesús que quiero que veamos es que Jesús vio y tuvo compasión. Compasión, dice el versículo 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Se imaginan un rebaño de ovejas sin pastor? No tienen dirección, ¿cierto? Las ovejas de por sí no pueden ver muy bien, tienen que siempre estar guiadas por su pastor y a veces el pastor tiene que romperles una patica para que se queden quietas y lo sigan, ¿sí? Jesús vio las multitudes y tuvo compasión de ellas porque eran como ovejas sin pastor, desamparadas y dispersas. Y eso somos la humanidad. Estamos desamparados y dispersos cuando no tenemos a Jesús en nuestro corazón. En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros hemos pecado, pero por la gracia, la misericordia de Dios, hemos sido reconciliados con el Padre a través de Jesús. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que nunca han escuchado? No tienen esa esperanza, la esperanza de la vida eterna. Jesús tuvo compasión al ver las multitudes. ¿Y qué es la compasión? Amor. Tiene que ver con eso, ¿verdad? La compasión, el significado, dice que es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Existe una diferencia entre lástima y compasión. Yo siento lástima cuando digo, ay, pobrecitos, pobrecito el habitante de calle, ¿sí? Pero no hago nada al respecto. La compasión me impulsa, me mueve a hacer algo frente a ese sufrimiento del otro. Jesús vio las multitudes y tuvo compasión. Jesús actuó, Jesús fue, Jesús vio la necesidad e hizo algo frente a esa necesidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sentimos cuando vemos la necesidad de otro? ¿Será que sentimos más lástima que compasión? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Sí estamos siendo compasivos? ¿Qué estamos haciendo frente a las problemáticas que presentamos en nuestra sociedad, que presentamos en nuestra familia? ¿Estamos mostrando a Jesús con nuestra vida? Saben, a veces puede llegar alguien en una necesidad
y nosotros puede que solo le digamos, bueno, Dios le bendiga, hermano. Si tenemos algo para darle, deberíamos darle y compartir lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Pero a veces nos limitamos, a veces nos da miedo. Solo tengo una libra de arroz y si se la doy yo, ¿con qué como? Pero más bienaventurado es dar que recibir. Si nosotros confiamos en las promesas de Dios, seríamos mucho más compasivos. Dejaríamos nuestra comodidad y realmente comenzaríamos a mostrar ese amor que Dios nos ha dado. ¿Cómo hubiese sido si Dios dice, uy no, a ese perdonarlo yo? No, todo lo que me ha hecho. Él hace eso, no. No importa el pecado, Él nos ama y nos recibe con esos brazos de amor y nos sana y nos libera y nos capacita y nos envía. Y el deseo del corazón de Dios es que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Y todos no somos solo los que estamos aquí hoy. Todos son los que están alrededor del mundo. Todos son aquellos que nunca han escuchado. Todos son aquellos que nunca han podido tener la Biblia en su idioma. Todos es mi familia. Y Dios quiere que ellos sean salvos. Pero ¿cómo estamos viviendo nosotros para compartir ese amor con ellos? ¿Será que me quito el traje de cristiana en la casa y comienza la gritería y el chisme y todo en mi barrio? ¿O realmente estoy mostrando el amor de Dios a ellos? Por más que me saquen el mal genio, porque igual somos humanos, nos van a sacar el mal genio. Nos va a dar miedo acercarnos al habitante de calle. Pero ahí es donde nosotros debemos decidir seguir el ejemplo de Jesús. Callarnos, no responder con agresividad a nuestra familia o a nuestros vecinos o en el trabajo. En cada situación, nosotros debemos mostrar a Jesús con nuestras vidas. ¿Qué tan compasivos estamos siendo? ¿Cómo estamos reaccionando frente a las problemáticas que nos rodean? Frente a aquello que nos desestabiliza. ¿Cómo estamos actuando frente a esto? Y el tercero es un desafío que Jesús hace. Jesús recorrió, enseñó, predicó, sanó. Tuvo compasión al ver las multitudes. Pero saben, Él no se quedó con esa compasión solito para Él, sino que contagia a sus discípulos. Se acerca a ellos y les dicen, ¿saben? En el versículo 37 y 38, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Este es un texto que ha marcado mi vida y mi llamado. Hay pocos obreros. Pocos son los que dicen, heme aquí, Señor. Envíame allí donde me pueden matar simplemente al llegar con una Biblia. Envíame allí donde si descubren que soy cristiana me apedrean delante de todos. Pocos son los valientes que dicen esto. Pero la mies no es solo allá, la mies también está acá. La mies es mucha, hermanos, y Jesús les dijo, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Rueguen, pídale a Dios que envíe obreros. Pero no es solo Señor, heme aquí, envía a Juanita, heme aquí, envía a Carolina, no. Es qué tan dispuestos estamos a decir, Señor, heme aquí, envíame a mi vecino, a ese que me saca canas, a ese que siempre me pone problemas, heme aquí, envíame a mí. Rueguen al Señor de la mies
que envíe obreros a su mies. Pensar en esto ha movido mi corazón. Y yo he dicho, Señor, aquí estoy, donde tú quieras, como tú quieras, quiero servirte. Porque ¿cómo no dar mi vida si Jesús dio su vida en la cruz por amor a mí? Él lo entregó todo. Dios entregó a su Hijo por amor a mí. Y yo prefiero quedarme en mi comodidad. No me parece. Necesito ir, necesito ser obediente, necesito salir de estas 4 paredes y anunciar el evangelio y decirle al mundo que hay esperanza. Cuando yo pienso en lo que le espera a aquellos que nunca han escuchado, me da mucha tristeza, porque yo digo, ¿cuántos miles de cristianos aquí en Colombia y cuántos millones de personas necesitando escuchar el evangelio? No solo aquí, en el mundo entero. Necesitamos movernos, necesitamos salir de nuestra zona de confort, necesitamos extender esa mano amiga a los otros. Necesitamos mostrar a Jesús con nuestra vida. Y hay otro texto que ha marcado mi llamado y está en Romanos 10, versículos 9 al 15. Y Pablo escribe a los romanos y les dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y continúa diciendo una vez más, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuántas veces hemos escuchado este texto? Y a veces hacemos oídos sordos. Pablo, un hombre con pasión por los no alcanzados, su ministerio con los gentiles y cómo creció la iglesia. Y Pablo sufría persecución, pero él tenía claro la responsabilidad que tenía de ir hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo van a invocar si no han creído? ¿Cómo van a creer si no han oído? ¿Cómo van a oír si nadie va y les dice algo? ¿Y cómo van a ir si no son enviados? Hoy Dios nos hace una invitación a cada uno de nosotros. Y es la misma que hizo antes de su ascensión. Y es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vaya, predique del Señor a ese vecino. Vaya, comparta el amor de Dios con su familia, con su barrio, con su país. ¿Cuántos hemos podido ir a alguna comunidad lejana en nuestro propio país,
donde hablan otro idioma, donde su cultura es totalmente diferente. Y es nuestra propia nación. Son las naciones que están en nuestra nación. Ellos también merecen ser salvos. Jesús murió también por ellos. Pero a veces nos quedamos cruzados de manos. A veces nos conformamos con el venir, escuchar, alimentarme, crecer. Pero también necesitamos llevar fruto. Y es el Espíritu Santo el que hace la obra en los otros. No es lo que yo pueda decir. Es Él quien convence de pecado, de justicia y de juicio en la tierra. Pensar en todas estas cosas ha movido mi vida y, como les decía hace un momento, me ha hecho decir: aquí estoy, Señor. Y Dios, en su infinita misericordia, me ha permitido salir de la ciudad, salir del país, poder compartir su amor con otros. Y ha hecho un llamado muy específico para trabajar con musulmanes. Es el llamado que Dios ha puesto en mi corazón. Esto que tenemos aquí en esta pared es una mezquita. Es el lugar de oración de los musulmanes. Ellos oran 5 veces al día y cada vez que es el tiempo de la oración, se escucha el llamado en cualquier parte donde ustedes estén. Se escucha el llamado a la oración y corre la gente a la mezquita para orar. Y son repeticiones lo que usan. Quiero compartir con ustedes algo de mi testimonio y quiero empezar por mi familia. Creo que la mayoría de ustedes conocen mi familia. Aquí están mis padres que ahora están pastoreando en Santa Cecilia, mis hermanos que estaban aquí también, 2 de ellos cantando, sirviendo al Señor. Por la gloria de Dios y por su misericordia somos una familia que sirve. Dios me ha permitido tener unos abuelos que oran. Teresa y Guillermo, que también los conocen y ellos están aquí. Unos abuelos que claman a Dios por nosotros. Unos padres de fe que han dado pasos increíbles y que Dios ha provisto cada cosa, tanto en el hogar como en el ministerio en Santa Cecilia. Yo crecí, como decía Elías, en esta iglesia. Desde los 12 años estuve en el ministerio de niños. Me encanta trabajar con niños, amo trabajar con niños. Dios me permitió llegar a coordinar el ministerio de niños junto a Nelly, junto a Betty. Y fue todo un desafío, pero fue cada día la preparación que Dios usó para todo esto que ahora me permite hacer. Estando en el ministerio de niños, coordinando, hubo un momento en que yo estaba en Santa Cecilia sirviendo, estaba aquí, estaba en la universidad, tenía 1000 cosas en mi cabeza y yo dije en un momento: Señor, siento que no te estoy sirviendo bien. Estoy metida en todo y yo creo que ustedes me veían correr para aquí, para allá, para arriba, para abajo, las mujeres, los niños, bueno, porque me gusta servir. Pero a veces uno se centra tanto en las actividades que se olvida de lo más importante, que es mi relación con Dios. Y en ese momento en que yo tenía tantas cosas, yo le dije: Señor, ¿qué hago? Yo quiero servirte, pero no quiero sentirme así de agotada con todas las cosas. Y ahí fue cuando Jesús me dijo, me llamó, puso en mi corazón el sentir de trabajar tiempo completo con mis papás en Santa Cecilia. Y fue cuando hablé con los pastores, con Elías, y les dije: bueno, eso es lo que siento en mi corazón. Y gracias a Dios salí bajo su bendición y he trabajado en Santa Cecilia
ya llevo 3, 4 años trabajando allí, viendo la iglesia crecer, ayudando a mis padres en esa plantación de la iglesia. Esta es la iglesia en Santa Cecilia. Para los que no la conocen, están cordialmente invitados. Es una iglesia hija de esta iglesia. Y Dios nos ha permitido trabajar con los niños, con la comunidad. Tenemos un grupo de 80 niños que atendemos entre semana. Trabajamos con sus familias, salimos a visitar. Hay un grupo que estamos ahorita motivando y es el trabajo con los jóvenes que están en drogadicción. Compartir con ellos un chocolate, un café, un pan y decirles, hay alguien que los ama y los ama demasiado. Chicos de 11, 12, 13 años que ya están llevados por la droga. Y es el sector donde Dios nos ha puesto y servimos con compasión, con amor y con las fuerzas que Dios nos da y con su provisión. Luego de todo esto seguí estudiando. Yo soy trabajadora social de profesión. Dios me permitió terminar mi carrera. Y cuando yo estaba terminando mi carrera, fui a un campamento de misiones donde pude conocer a Betty y Nidia Pencue, misioneras con indígenas en el Amazonas. Y en ese momento, Dios comienza a inquietar mi corazón hacia las misiones transculturales. Y poder tener una relación cercana con ellas, poder ver lo que ellas hacían. Comencé a ayudarles en un curso de traducción bíblica, en una capacitación a líderes indígenas, aunque no sé lingüística ni nada de eso. Lo que yo hacía era, vengan, ¿quién tiene alimentos? Llevemos alimentos para la capacitación porque los indígenas no tienen que pagar nada. Se les da la capacitación y se les da el alimento. Medicamentos, ¿qué podemos llevar? Y así Dios empezó a mover mi corazón hacia esto. Luego Dios me permitió ir al Amazonas y esta es una foto con los niños Huitoto del año pasado. Un viaje donde Dios fortaleció mi fe de una manera muy dolorosa, pero valió la pena. Estando a 10 horas en lancha del pueblo más cercano, La Chorrera se llama, me inició un dolor en la noche, un dolor insoportable. No habían medicamentos, no había nada que pudiera tomar para controlarlo. Solo teníamos la oración y la alabanza. Yo recuerdo que estaba esa noche antes de acostarme. Allá hay muchas cucarachas, muchísimas, todas voladoras. Pero en el momento en que me inicia ese dolor, ¿qué cucarachas ni qué cucarachas? Yo ya estaba en el suelo con cucarachas, con cucarrones, con un poco de animales. Y era orar, orar, pedirle al Señor. Un dolor que fue creciendo por 5 noches. Durante el día me sentía débil, pero igual estaba trabajando con los niños, estábamos haciendo lo que teníamos que hacer. Pero en la noche era un dolor insoportable. Finalmente tuvimos que ir al hospital del pueblo, un hospital que es de 2 cuartos y yo era la única paciente. El doctor nunca llegó, me atendió el enfermero y era un indígena. Y así por encimita la experiencia en el Amazonas. Cuando llegué, resultó que eran cálculos en los riñones. Podrán imaginarse el dolor, los que han pasado por eso. Pero era increíble ver cómo en medio del dolor Dios actuaba y fortalecía mi fe. Y era, Señor, estoy en medio de la nada. Son 10 horas hasta llegar al pueblo en lancha, si alguien me lleva. Pero tú estás aquí. Y Él calmaba ese dolor. Cuando yo llegué al hospital, obviamente estaba muy triste, porque era como, Señor, pero yo vengo a servirte, a estar con los niños. Pero en ese momento llega una señora a visitarme y esa señora tenía muchas preguntas acerca de la Biblia y Dios me permitió compartir con ella unas 4 horas. Y yo decía, wow, Señor, si ese dolor tenía que pasar para yo estar aquí en el hospital, para compartir con esta señora, vale la pena, vale la pena.
Luego de todo esto, esta preparación transcultural en nuestra misma nación, Dios me permitió ir al Medio Oriente este año. Dios ha puesto en mi corazón a los sirios específicamente, a los musulmanes en general, pero Dios ha puesto en mi corazón un deseo de compartir su amor con los sirios, con aquellos que sufren tanta guerra, que viven en medio de tanto caos. Esta es la ventana 1040. Los países que se encuentran dentro de esa ventana son los países menos alcanzados. Son los países donde se vive persecución a los cristianos. Son los países donde Dios me ha llamado a estar. Estando allí en Medio Oriente, les decía ahorita el tema de las mezquitas. Las mezquitas se ven por todas partes, se ven en cada esquina. Quiero mostrarles también un poco los paisajes, el desierto, todo esto son las construcciones. Algo que me llamó mucho la atención fue sentirme tan familiarizada con ellos. Yo decía, estoy al otro lado del mundo y no siento como una diferencia así que uno diga, uy, no, terrible. Era una cosa como si yo ya hubiese estado ahí antes. Y yo decía, wow, Señor, tú haces las cosas perfectas. El desierto, 40 grados, estábamos en verano cuando fuimos. Yo iba con un grupo de estudiantes de una universidad de la Florida. Allá la comunicación era en inglés con el grupo que iba y en inglés con los traductores. Allá hablan árabe. Siempre habían personas que traducían del inglés al árabe. Pero no tener el idioma de ellos es una cosa bien compleja. ¿Cómo uno se comunica si no le entienden a uno ni una palabra? Ni intente hablar español porque ese sí que no saben nada. Y muchos no saben inglés. Entonces llegaba uno y las familias empezaban a hablar y uno era como, Señor, necesito aprender árabe. Porque estaba esa necesidad. En alguna ocasión estaba en un colegio y yo tenía mi pashmina en la cabeza y llegó un niño y me vio. Nosotros nos parecemos mucho a ellos físicamente. Y el niño me vio y empezó a hablar. Y yo era Ana la Arabía, yo no árabe, que fueron como las primeras palabras que aprendí. Y el niño me miraba y seguía hablándome en árabe. Y yo como que me quité la pashmina y yo, Ana la Arabía. Y el niño seguía hablándome y yo, no, necesito aprender árabe. Y se fue el niño y al rato llegó con los dos hermanitos. Y ahí empezamos a tratar de practicar los números en árabe, en inglés, bueno. Pero fue muy bonito también esa experiencia y el sentir la necesidad de aprender el idioma. Quiero pedirle el favor a nuestra hermana musulmana que tenemos aquí y a nuestro hermano. Este es un traje muy común en Medio Oriente. Así ustedes ven a las mujeres, a los hombres, por todos los lugares. Digamos que es el traje más como informal. Uno llega a las visitas, ve a las mujeres con este traje. Los hombres pueden vestirse muy normal. A veces se ponen, no me acuerdo bien cómo se llama, lo que se pone en la cabeza, o a veces pueden estar así, sin nada. Pero las mujeres siempre deben estar cubiertas. Hay un traje que es el sija, que es negro totalmente, donde solo se les ve los ojos. Esta es la realidad que se vive en Medio Oriente. Eso es lo que vemos en todas partes. Ese es un traje traído precisamente de allí, porque necesitamos orar por ellos. Por seguridad, no me lo puse yo, porque pues no podemos tomar fotos, no se pueden publicar en las redes sociales que yo estoy sirviendo en esa parte del mundo por seguridad mía. Gracias.
Entonces, ¿qué pasa? La mujer en esta cultura no tiene valor, ¿sí? Es todo lo que se diga el hombre, lo que diga el hombre. Si el hombre quiere que ella se vista con el sija, ellas tienen que vestirse de negro totalmente, 40 grados de temperatura, desierto, con la ropa debajo y encima el sija. Y en algún momento fuimos a un lugar turístico con el grupo y había un señor en bermudas, camiseta normal, con sus 2 esposas y las 2 mujeres iban de negro total, solo mostrando los ojos. Y yo decía, pero ¿cómo es posible esto? Esa es la cultura, ¿sí? Nosotros como mujeres no podemos saludar a los hombres de mano, ni de pico, ni de nada. Es simplemente uno se pone la mano acá y dice marhaba o salam, y ese es el saludo, ¿sí? Con las mujeres sí, con las mujeres es los picos que ellas quieran. Al principio yo era como que, y ellas me jalaban la mano y yo, perdón. Todas esas cosas son experiencias que Dios me ha permitido vivir y ha sido muy hermoso. Aquí vemos una foto de esta mujer refugiada siria y los hombres en la calle, ellos felices que les tomáramos fotos. Eso es una familia también de refugiados. Vemos las marcas de la guerra en el rostro de estos niños, quemados. Al llegar a visitarlos, Dios me permitió trabajar con sirios cuando llegué allá. No estaba en Siria, pero Dios me permitió trabajar con sirios refugiados y escuchar las historias, todo lo que han tenido que pasar, pero el tenernos a nosotros en su casa era un motivo de gozo, era un motivo de alegría y ellos nos daban lo mejor que tenían. Sigamos. Esta fue la primera familia que visité. Los niños empiezan a vestirse de la misma forma desde chiquitos. Las mujeres, las niñas comienzan a ponerse la pashmina, digo yo, desde que se desarrollan. Es como una muestra de que ya pueden casarse. Todavía pasa en algunos países que los papás las casan con el que quieran. Desde que nace puede ya estar comprometida esa niña con el hombre que puede ser 30 años mayor que ella. Esto fue en una visita donde esta bebé, eran unas gemelas, 2 semanas de nacidas, y apenas llegué, la señora me la pasó. Y yo, a mí me encantan los niños, entonces yo feliz con la niña. Siempre sentados en el suelo, se comparte con todos. Las mujeres no pueden mostrar la parte de abajo del pie a los hombres. Entonces uno tiene que estar cubierto, uno tiene que vestirse más o menos algo así como estoy hoy, podría vestirme allá. Cubrir codos, cubrir talones. Y siempre que uno entra a una casa deja los zapatos afuera. Se quita el calzado, entra. Es toda una experiencia muy, muy, muy hermosa. Los niños aquí felices con sus bombitas. Dios me permitió también trabajar el tema de origami con ellos. Y en todas las casas donde yo iba empezaba a hacer como el pajarito en papel y todos los niños quedaban como mirando qué es lo que está haciendo y felices, felices con esto. Y era como una forma, fue la forma que Dios usó para generar esa conexión con los niños, pero también con las familias. Hicimos una actividad con las mujeres. Ellas no pueden quitarse el sija ni descubrir su rostro a menos que sean solo mujeres las que están en el lugar. Hicimos una actividad con niñas y con mujeres, les hicimos un spa, les lavamos los pies y culturalmente lavarles los pies es una falta de respeto para el que los lava, ¿sí? No nos dejaron secarle los pies, nos decían nosotros no podemos hacerle a ustedes esa deshonra de secarnos los pies. Y es también entender el contexto donde estuvo Jesús. Jesús sirvió a sus discípulos, les lavó los pies, se humilló para darles ese ejemplo de servicio.
Fue un día muy hermoso, ellas salieron felices, estaban bailando, mejor dicho, esas mujeres eran como libres en ese momento, se podían expresar, podían decir qué era lo que sentían y podían mostrarse también a otras. Estos 3 niños estuvieron en una visita donde al llegar nosotros se sentía la pesadez espiritual, se sentía la opresión. Los niños no querían compartir con nosotros y empecé yo a hacer el pajarito de origami y se quedaron mirándome y le preguntaron al papá si podían acercarse. Él les dio permiso y en ese momento como que se rompió algo en esa visita. Hicimos el pajarito, el niño de gris salió corriendo con su pajarito volando por todas partes, feliz. Y fue una visita donde pudimos sentir la presencia de Dios. Y seguimos orando por esas familias y sabemos que llegarán a los pies de Cristo. Estando en el colegio, este niño, como una semana después, me vio y me reconoció. Me vio y me hizo, y yo, ¡ay, se acuerda de mí! Se acordó del pajarito y de lo que había pasado en su casa. Yo decía, no hablamos el mismo idioma, no puedo decirle nada, pero el amor de Dios es un idioma universal. Es algo que se puede expresar sin palabras. La iglesia con la que estuve sirviendo, si ven el logo, era una iglesia de la Alianza. Una iglesia de la Alianza que sirve con refugiados sirios, que tiene un ministerio hermoso, que trabaja con refugiados. Y cuando yo llegué y dije, esto es de la Alianza, fui corriendo al pastor, pastor, yo también soy de la Alianza en Colombia. Y él me miraba y se reía apenas. Y es hermoso ver cómo Dios organiza todas las cosas. En este momento, la proyección y la puerta que Dios ha abierto es ir a Estados Unidos, hacer una maestría en estudios interculturales en el seminario de la Alianza. Dios ha abierto la puerta, Dios ha dado media beca, ya tengo hospedaje, me falta la otra media, pero ¿será imposible para Dios proveer? No, hasta aquí lo ha hecho. El viaje al Medio Oriente fue algo que salió en menos de 2 meses. Tenía que conseguir $4,000. No debo nada a nadie, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Y sé que Él lo hará otra vez, porque si Él invita, Él paga. Es cuestión de estar dispuestos y de decir, Señor, aquí estoy. Quiero obedecerte, quiero ir y hacer discípulos a todas las naciones. Salgo en enero, Dios mediante, para Estados Unidos, para empezar mis estudios, pero tengo en mi corazón regresar al Medio Oriente y quiero ir por lo menos 2 o 2 meses y medio en el verano. Así que pido que estén orando por mí. Ya me contacté con el pastor allí en Mafraq, se llama la ciudad donde están, y él decía, me gozo al saber que quieres volver. Y es algo que Dios ha permitido, y si Él así lo quiere, estaré otra vez allí el otro año, confiando en su provisión y en sus promesas. Yo le invito a que usted cierre los ojos. Y piense en qué le ha hablado el Señor en esta mañana. Vimos 3 características del ministerio de Jesús. Un ministerio activo. Jesús no se quedó quieto. Jesús vio la necesidad, tuvo compasión, actuó frente a esas necesidades. Pero también nos llama a ser obedientes, a rogar al Señor de la mies. Hermanos, las misiones se hacen con los pies de los que vamos, las rodillas de los que oramos y las manos de los que damos. Todos somos parte de esta misión. Todos estamos llamados a ser discípulos, a llevar fruto, un fruto que permanezca.
Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No tengamos miedo de compartir su palabra, de compartir su amor con los que nos rodean. No tengamos miedo si el Señor está poniendo en su corazón ir a las naciones. No tenga miedo de decir, heme aquí. Porque cuando Él invita, Él paga. El dinero nunca será excusa para no cumplir lo que Dios quiere hacer con usted. Padre, gracias. Gracias por tu palabra, Dios. Jesús, gracias por tu ejemplo. Un ejemplo de compasión, un ejemplo de amor, de verdadero amor. Padre, hoy pedimos, Señor, que nos perdones, porque a veces, Señor, nos hemos hecho ciegos, sordos ante la necesidad que nos rodea. Perdónanos por no mostrarte a ti, Jesús, con nuestra vida a nuestro alrededor. Y ayúdanos, Señor, hoy pedimos, Dios, que esa compasión que tuviste, Jesús, sea la compasión que esté en nuestros corazones. Que no podamos quedarnos quietos, Señor, frente a tal necesidad que existe frente a nuestros ojos. Que confiemos, Señor, en que tú provees. Que confiemos, Señor, y nuestra fe sea afirmada y crezca en ti. Padre, ayúdanos, Dios, a compartir tu amor con otros, aquí en nuestra Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Que de esta iglesia, Señor, seamos muchos más quienes decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí, envíame a las naciones de la tierra, allí donde puedo morir por causa tuya. Que podamos ser valientes, Señor. Que podamos mostrar tu amor a nuestros vecinos, a aquellos que nos hacen la vida imposible. Que podamos ser ejemplo de ti, Jesús. Que podamos, Señor, mostrarte en todo lugar donde vamos. Padre, hoy nos llamas y nos pides, Jesús, como discípulos tuyos, que roguemos a ti, Señor, el Señor de la mies, que envíes obreros. Hoy ruego, Señor, que seas tú tocando los corazones de esta iglesia, Señor, y que nos saques de la comodidad, que podamos salir, Señor, a predicar el evangelio de la paz. A decirle al mundo, Señor, que hay esperanza en ti, Dios. Que tenemos la esperanza de estar contigo por la eternidad, Dios. Permítenos compartir ese regalo, Dios. Que no seamos egoístas con ese regalo de la salvación que hemos recibido por gracia, porque no lo merecemos, Dios. Enciende, Señor, esa llama de tu Espíritu Santo en nosotros, así como lo hiciste con tus discípulos, Señor, allí en el Pentecostés. Y después de esto ellos salieron, Señor, y predicaron tu palabra, Señor, y muchos eran agregados, Señor, cada día a la iglesia, aquellos que debían ser salvos, Dios. Jesús, gracias por tu sacrificio. Gracias por darlo todo, Señor. Gracias, Jesús, por morir en la cruz, por amor a nosotros. Gracias por perdonarnos, por limpiar nuestra vida, por darnos tantas oportunidades, Señor. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a mostrar tu amor, a ser obedientes a tu llamado, a ir, Señor,
a hacer discípulos hasta lo último de la tierra, Dios. Mueve nuestros corazones, Señor, para ir al vecino, para ir a aquel pueblo lejano, para ir a aquel pueblo donde habita mi familia tal vez, y compartir tu amor y llevar tu palabra, Señor, y demostrarle al mundo que vale la pena seguirte, que vale la pena servirte, que no hay mayor regalo que la vida eterna. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que haces en nuestros corazones. Yo pido que selles, Espíritu Santo, esta palabra en cada corazón y nos muevas. Que no sea algo pasajero, sino que podamos obedecer a tu voz. Gracias, Padre. Yo quiero invitarlo. Si usted tiene en su corazón el deseo de decir: Señor, aquí estoy, muéveme, llévame, úsame como tú quieras, voy a pedirle que se ponga en pie y le diga esto con sus palabras: Señor, úsame, llévame allí. Menciónen el nombre. Si tiene un pueblo en su mente, dígale: Señor, ayúdame a compartir tu amor. Si tiene el nombre de alguna persona, ore por esa persona, ore por esa nación. Señor, hoy clamamos a ti por las naciones de la tierra. Hoy clamamos a ti que envíes obreros, Dios. Mira a aquellos allí en Corea del Norte, Señor, que sufren persecución. Aquellos que han creído en ti, fortalécelos en ti. Mira a los musulmanes, Señor, que viven tan errados, Señor, en su cultura, en sus creencias. Y envíanos, Señor, a trabajar con ellos. Padre, que seamos una iglesia, realmente una iglesia que sale, que lleva tu palabra, que enseña, Señor, y comparte tu amor. Hoy rogamos a ti, Señor, por aquellos hermanos que han decidido dejarlo todo y que están en estas naciones sufriendo. Padre, hoy pedimos, Señor, que ellos sean fortalecidos con tu Espíritu Santo y que puedan seguir con su rostro en alto, viendo las proezas que tú haces, Señor, viendo tu actuar, viendo tu mover, Señor, porque cosas mayores veremos, tú lo dijiste, Jesús, porque el mismo poder que estuvo contigo, que te levantó Jesús de los muertos, está en nosotros y veremos su obrar, Señor. Hoy clamamos, Señor, por los enfermos en medio de nuestra iglesia, Señor. Levántalos, Dios, obra en sus vidas, obra en sus corazones, Señor, restaura su salud, Padre. Y que tu nombre sea glorificado, Dios, en las naciones de la tierra. Porque aquel día que estaremos delante de tu trono, estarán personas de todo pueblo, de toda tribu, de toda nación, diciendo: Santo, santo, santo eres tú, Señor, Dios poderoso. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por el llamado que nos haces a movernos, a compartir con otros esto, Dios. No permitas que nos quedemos quietos. Gracias por aceptarnos, Señor, aún con nuestros temores. Gracias, Dios. Tú eres bueno, Señor, y a ti damos gloria, a ti damos alabanza, a ti damos honra, Señor. Todo el poder, Señor, el reconocimiento sea para ti por los siglos
de los siglos, Señor. Tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Tus misericordias son nuevas cada mañana, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestros corazones, Señor. Te adoramos, Señor. Te exaltamos y bendecimos tu santo nombre, porque solo tú, Señor, lo mereces. Siga adorando al Señor con sus palabras.